Pedro Juan Caballero, la ciudad que me recomendaron no ir por ser demasiado peligrosa. Antes de viajar a una ciudad, en mis historias siempre pregunto qué recomendaciones la gente me da. Así quedaron las votaciones de qué es lo que creen de Pedro Juan Caballero. Desde mi punto de vista, creo que se ha juzgado muy mal esta ciudad y esta fue mi experiencia. Yo vengo de un estado en México llamado Michoacán. Comparado con Pedro Juan Caballero, nada que ver, carnal. Por cierto, mil gracias a Cristian por recogerme de la estación. Me regaló un termo que decía el arte del nómada. Gracias, Cristian. A ver, no puedo asegurar que Pedro Juan Caballero sea una ciudad muy segura porque llevo menos de 2 días, pero esta es una ciudad fronteriza. Del lado izquierdo es Brasil y del lado derecho es Paraguay. También me dijeron que Ciudad del Este iba a ser peligroso y la neta nada que ver. Bueno, compadre, nos vinimos todos a ver el partido del 2 de mayo. Aclaro que yo no le voy a 2 de mayo, pero fue lindísimo ver este partido entre trinidense y los locales y se ganó 1-0 con un ambiente